Damos gracias al Señor. ¿Cómo han estado? ¿Mucho frío? Poquito lo más. Sí, es cierto, está haciendo frío. Vamos a avivarnos con esta palabra, a calentarnos un poquito. Bueno, ¿qué les parece si vamos a Jeremías, capítulo 1, verso 12? Jeremías, capítulo 1, verso 12. Quizás podríamos ponerla en la tele aquí en la pantalla para ver otra forma en la que se puede entender. La Reina Valera lo dice así. Eh, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En la nueva traducción viviente creo que dice de la siguiente forma. El Señor le dijo, le dio mensajes a Jeremías por primera vez durante el año 13, es el 12, Jeremías capítulo 1, verso 12. No salió Jeremías capítulo 1, verso 12. Está bien. Entonces, bueno, dice allí que él apresura su palabra para ponerla por obra. La nueva traducción viviente dice que él vigila su palabra. Lo que quiere decir este texto, lo que quiere decir este versículo, es que él está vigilando que su palabra se cumpla. Estamos hablando o el pastor está hablando acerca de fe durante ya unos días, unos domingos, él ha estado hablando de fe y creo que continuamos hablando de fe. Y es importante esto, porque Dios está vigilando esa palabra para que se cumpla en nuestras vidas. ¿Qué palabra podemos o podríamos aplicar en nuestras vidas para que se cumpla o se ponga por obra? Génesis capítulo 23, verso 3. Génesis, acompáñenme, Génesis capítulo 23, verso 3. Dice, y se levantó Abraham delante, y se levantó Abraham delante de su muerta y habló a los hijos, a ver, ajá. Antes de leer este, me gustaría leerle Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, verso 14, porque aquí vamos a encontrar eh, la muerte y sepultura de Sara en el capítulo 23. Pero antes de esto quiero leerles Gálatas capítulo 3, verso 14. Sí, verso 14. Entonces, dice allí, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por medio de la fe, por medio de esta fe, por medio de, de este creer en fe. Y vimos que Dios está buscando que esa palabra se cumpla. Vimos en Jeremías que él dice que él vigila que esa palabra se cumpla. ¿Y cuál es esa palabra? Precisamente esta, que alcanzásemos nosotros los gentiles por medio de la fe,
recibir la promesa del Espíritu Santo, la promesa de un nuevo nacimiento. Para este momento, las personas no podían nacer de nuevo porque Jesús no había muerto por los pecados de nosotros, así que era una promesa para nosotros los gentiles. Gentiles, toda persona que no es judía. Por lo tanto, nosotros no éramos reconocidos aún como hijos. Solamente los hijos eran quienes, los judíos. Ellos se reconocían como hijos. Pero nosotros teníamos una promesa, que podríamos llegar a ser parte del pueblo de Dios, hijos de Dios. Fuimos hechos hijos de Dios por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente con el cumplimiento de esta palabra podríamos alcanzar a llegar a ser hijos, sino también íbamos a recibir unas bendiciones como sanidad, salud divina, provisión, prosperidad, en todos los aspectos. Jesús murió en la cruz por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y se hizo maldición para que nosotros fuésemos hecho bendición. Por su llaga nosotros fuimos curados, por su llaga nosotros fuimos sanados. Lo que quiere decir esto es que ya hace más de 2030 años recibimos o podemos recibir esta bendición de parte de Dios, salud divina, prosperidad, un bienestar total, el reino de Dios en nuestras vidas. Pero en momentos personas piensan o pueden decir a Dios en el momento de recibir una sanidad, una provisión, cualquier cosa. Sé que puedes, pero es tu voluntad. Se pueden preguntar esto o pueden preguntárselo a Dios. Sé que puedes, pero es tu voluntad. Sé que puedes, pero ¿me sanarás? En los evangelios no encontramos nosotros a alguien que no merezca ser sanado. Usted no va a encontrar en los evangelios a alguien que no merezca ser sanado. Pero sí hay un hecho, un acontecimiento relevante que quizás puede hacer pensar que esa persona no merecía ser sanada. Y lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 15, verso 21. Mateo capítulo 15, verso 21. Dice allí, saliendo Jesús de allí, fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pasa y sucede que en esa región había mucha idolatría, había ocultismo. No podemos saber por qué razón esta niña, esta hija, estaba endemoniada. Pero podemos pensar que por la idolatría, por la brujería que se movía en esta región, podría haber influenciado para que ellos hubieran podido abrir una puerta para que entrara el enemigo a poseer esa muchacha. Entonces esta madre clamaba a Jesús, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Lo que quiere decir esto es que era una situación incómoda, ¿no? Para que los discípulos dijeran, no, ya está loca, o algo, no sé, algo así, ¿no? ¿Quién sabe? Da voces tras nosotros, grita. Ella no era judía, ¿sí? A los que no eran judíos eran gentiles todo aquel que no es judío. Por lo tanto, muchas veces a los gentiles no se veía como hijos o como dignos de recibir el don y la gracia de Dios. Ya vimos que en ninguno de los evangelios podemos encontrar que alguien no merecía ser sanado. Pero ¿por qué se dio este acontecimiento? Vamos a leer. Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, ¿quién lo dijo? Jesús. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, Jesús lo dijo anteriormente, a los suyos vino, pero los suyos
no le recibieron. Él vino al pueblo judío, pero el pueblo judío lo rechazó. ¿No es este el hijo del carpintero? Lo miraron con menosprecio, ¿no? Este es el que hace camitas por ahí, hace sillas por ahí con su papá José. ¿No es el hijo del carpintero? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. No soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Lo que quiere decir esto, en momentos se veían a las personas que no eran judías como perrillos, como perros, porque pensaban que no podían recibir el don de Dios. No está bien echar el pan de los hijos, no está bien tomar el pan de los hijos. Cuando se refiere al pan de los hijos, es salud, provisión, bienestar, milagros, todo este tipo de cosas, y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer. ¿Cuántas veces usted escucha esto de Jesús? Oh mujer, grande es tu fe. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Grande es tu fe. La grande es tu fe, grande es tu fe, no vino en ese momento de un judío, vino de un gentil, de una mujer. Pueden haber varias cosas acerca de esto, interpretaciones, pero pues yo encontré varias que pienso que son relevantes. Y encuentro allí una fe inquebrantable. Creía que el poder de Dios no estaba limitado a un grupo específico de personas, sino que faltaba solamente con una pequeña manifestación de su gracia para obrar en un milagro. Ella solamente le dijo a Jesús: no necesito que me dé todo el pan, no necesito que me haga sentar en su mesa, solo necesito un poder, una migaja, algo muy pequeño del poder tuyo para que mi hija sea sanada. No necesito sino un poquito para que ese poder que está allí, por poquito que parezca, haga que venga sanidad a la vida de mi hija. En otras palabras, esta frase: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada al instante, es un gran ejemplo de cómo la fe humilde, persistente y reverente abre la puerta para recibir del Señor, incluso cuando las circunstancias parecen cerradas. En esta predicación vamos a ver esto, que muchas veces en el transcurso de la vida de Jesús, personas vieron que no tenían una oportunidad, más que todos los gentiles, ¿no? Personas que no eran reconocidos como los suyos. Parecía todo cerrado, pero por causa de la fe de ellos, puertas se abrieron y milagros sucedieron. Cuando esta palabra mesa, la nombra esta mujer, dice: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa del rey o de sus amos. Esta palabra mesa es bien importante en la cultura judía o la bíblica, porque la mesa era un símbolo de comunión, provisión y pacto. ¿La mesa qué es? Un símbolo de comunión, provisión y pacto. ¿Qué sucede? ¿Alguien recuerda a Mefiboset? Que fue llamado a la mesa del rey. Por causa, David lo llamó a Mefiboset por causa de que él tenía un pacto con su padre Jonatán. Lo que quiere decir esto es que cuando David llama a Mefiboset a su mesa, lo que le está diciendo a Mefiboset es: yo estoy aquí haciendo
o vigilando que se cumpla ese pacto. Es decir, que la mesa nos habla de comunión, provisión y pacto. Dios adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Representa donde Dios alimenta a sus hijos con su palabra, su presencia y sus bendiciones. ¿Cuántos están sentados en una mesa, en un banquete con Dios esta mañana? Aquí estamos siendo alimentados de su palabra, de su presencia, de sus bendiciones. Así lo dice Salmo 23:5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En el contexto que Jesús menciona mesa, Jesús no menciona mesa, pero habla de un pan y en pan se pone en una mesa, pero en el contexto se entiende la mesa. Lo que quiere decir es que en este contexto la mesa era el pacto y las promesas dadas a Israel, a sus hijos, para quienes estaba siendo servido el pan primero. Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Él vino con bendiciones, él vino con un pan, él quería hacer un banquete con ellos, él quería sanar a su pueblo. El pueblo no lo recibió. Él traía un banquete para su pueblo, pero él no estaba diciendo que eso no era para los gentiles, solamente que era primero para los judíos, a los suyos. Sin embargo, él quería dar una enseñanza a sus discípulos de este tema. Espiritualmente la mesa es el reino de Dios con todos sus recursos: salvación, sanidad, liberación, dirección y paz. Pero las migajas también tienen un significado. Solo lo que cae de la mesa serían unas pequeñas migajas. En este contexto no significa que es algo sin valor, sino lo que realmente significa es que se necesita la mínima porción del poder de Dios para obrar en un milagro. Para una mujer, o para esta mujer podríamos decir, una migaja era suficiente para provocar un milagro. Simboliza que en Dios no hay escasez. Si una mesa cae en migajas, lo que quiere decir es que esa mesa está repleta de bendición, que está repleta de sanidad, que está repleta de provisión, que está repleta de bendiciones para nuestras vidas, que las podemos alcanzar y tomar por la fe. Aunque parece pequeño, su poder es suficiente para cambiar cualquier situación. También muestra la abundancia de Dios, la sobreabundancia del poder de Dios. Jesús también estaba allí probando su fe. ¿Qué pasaría si yo le digo a esta mujer que eso no es para ella? ¿Qué responde una persona frente a esto? Cualquiera, no, pues sí, no es para mí, pues ya que se puede hacer. Pero lo que demuestra es que él probó su fe y ella demostró que su fe era real. Su fe pues fue probada, pero ella demostró que la fe que tenía en él era real. Y aún, dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos o del rey. Así que, teniendo esto en mente, vamos a Lucas capítulo 8, verso 41. Entonces, ¿cuántos están allí? Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Había un hombre que se llamaba Jairo, judío, que dice que estaba
era el principal de la sinagoga. Era un hijo, se reconocía como un hijo. Y él pidió a Jesús que fuera y hiciera un milagro por su hija, porque ya estaba en su último momento, en su lecho de muerte, y ya se iba a morir. Pero pasó algo. Jesús iba de un lugar a otro lugar. Él iba y llevaba una ruta trazada. Personas iban tras de él, personas caminaban a su alrededor. Había una multitud, dice allí, que lo oprimía, pero él iba hacia un punto. Él no paraba. Imagino que sus discípulos estaban alrededor de él, porque dice que él preguntó quién me ha tocado y respondió quién, Pedro. Entonces, en este sentido, él iba hacia un punto. Pero ¿qué pasa con la fe? Dice allí, pero una mujer. ¿Pero qué? Una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido, he sabido que ha salido poder de mí. Ahora, Jesús iba a un punto. Jesús no iba a hacer paradas. Jesús no estaba haciendo paradas por ahí, que necesita que lo sane, venga, hagan fila. No, él iba a un punto. Pero eso hace la fe. La fe puede tener a Jesús, como lo hizo esta mujer. Detuvo a Jesús. Ella necesitó que Jesús orara por ella. No necesitó que Jesús orara por ella. Ella solo necesitó desatar su fe, tener fe en Dios, confiar en Jesús. ¿La fe por qué viene? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Ella oyó que Jesús sanaba, que Jesús hacía milagros y su fe creció. Ahora, fe no se pide. Nosotros no podemos orar por fe. La palabra de Dios sí dice algo parecido, que es el que es falto de sabiduría, pídala a Dios. Pero no dice el que es falto de fe, pídala a Dios. Fe no se pide. La fe es un don y un regalo de Dios, que es dado a todos nosotros. Es un don y un regalo de Dios que es dado a todos nosotros. Lo que quiere decir esto es que la fe es dada a todos los creyentes. Esta mujer tenía fe porque había escuchado hablar de Jesús. Su fe creció hasta el punto que pudo detener el poder de Dios y pudo no solamente detener a Jesús, sino sacar de Jesús su poder. Jesús iba de camino, pero ella logró sacar de Jesús ese poder, esa gloria, esa sanidad y ese milagro por medio de la fe, por medio de la fe. Pero ¿qué le dice Jesús a esta mujer? Le dice a sus discípulos, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces muchas veces en el tema de la fe creemos o personas piensan, ¿será que tú puedes sanarme? Yo sé que, o será que es tu voluntad, pero deberíamos pensar más bien que aunque Jesús vaya caminando hacia otro lado, aunque Jesús vaya hacia otro lado, nosotros podemos detenerlo con nuestra fe, como lo hizo Jairo.
Jairo, Jesús tenía no, con esto no quiero decir que el Espíritu Santo no lo guió a ir allí. Lo que quiero que me entiendan es que Jesús pudo hacer perdón, Jairo pudo hacer que Jesús hiciera esto. Y después la mujer, esta mujer del flujo de sangre pudo hacer que Jesús se detuviera. O sea, podían hacer que las acciones de Jesús se vieran impactadas por la fe de ellos. Como lo hizo también esta mujer que tenía a su hija endemoniada. Pudo tomar la atención de Jesús. Dice que él iba también caminando. Y esta mujer iba detrás suyo gritando. Pero lo que ella dijo pudo hacer que Jesús parara. Y que saliera de Jesús: oh mujer, grande es tu fe. Entonces, Jesús dice, seguimos leyendo, verso 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado, ve en paz. En algún momento Jesús le dijo a esta mujer: mi poder te ha sanado, mi poder te salvó. ¿Cuántos se recuerdan el acontecimiento donde Jesús estaba siendo bautizado en el río Jordán? Dice que descendió del cielo en forma de paloma el Espíritu Santo y fue lleno de poder, investido de poder y investido de gloria. El poder estaba en Jesús. Fue lleno de poder, fue lleno de gloria, un poder sobrenatural para hacer milagros, sanidades, prodigios. Antes de este bautismo de Jesús y que el Espíritu Santo viniera a su vida, no encontramos que Jesús haya hecho milagros. Pero después de esto empezamos a ver los milagros de Jesús. Lo que quiere decir esto es que hay poder en ese momento de Jesús. Y Jesús no dijo: mi poder te ha sanado. Entonces personas piensan que un pastor viene acá, un ministro viene acá, y porque él tiene el poder van a recibir un milagro. Jesús le dijo: tu fe, tu fe, tu fe te ha sanado. Hija, tu fe te ha salvado o sanado. Ve en paz. Ella logró detener a Jesús. Ella logró hacer que Jesús prestara atención y Jesús se dio cuenta. Dijo: esperen, algo pasó, algo sucedió, poder ha salido de mí. Así que vaya conmigo, por favor, Isaías capítulo 55, verso 11. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello para lo que la envíe. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envíe. Esta debería ser una oración que nosotros deberíamos hacer todos los días. Que cada vez que declaremos una palabra no vuelva vacía, sino que haga lo que nosotros queremos. La fe es una convicción y una certeza de lo que se espera, pero también es una declaración de fe, donde una fe no es una fe que se queda callada. Yo tengo fe y no declara nada. Una fe es como la fe de esta mujer que dice: solo bastará tocar el borde de su manto para recibir mi sanidad.
solo bastará. Yo creo que en el camino probablemente ella iba caminando y solo bastará tocar el borde de su manto para yo ser sanada, solo bastará tocar el... Y se iba alimentando con esa fe, se iba alimentando con esa fe, pero iba también declarando. Sin ella saberlo, se pudo dar cuenta que la fe está conectada también con las palabras, con lo que declaramos, con lo que creemos, con lo que pensamos. Así que el problema es que muchas veces rehusamos a tener fe, porque usted tiene fe, pero usted puede rehusar a vivir y a caminar en esta fe. Podemos ver un ejemplo en Job. ¿Cómo una persona puede rehusar a tener o a caminar en fe? Job se la pasaba diciendo cosas como: mis hijos, ¿dónde andarán? Oh Dios, ten misericordia, perdona a mis hijos. ¿Dónde andarán mis hijos? Yo creo que deben estar drogándose, deben estar perdidos. Dios mío, que como Dios mío, de pronto los maten o los van a matar. Será así. Su temor, su miedo, lo único que pudo hacer es atraer el mal. Lo que temía, dijo Job, eso me sobrevino. Y no podemos ser de este tipo de personas que tenemos temor. No, porque dice la palabra de Dios que el verdadero amor echa fuera el temor. Y Job era de estas personas: Dios mío, ¿qué pasará? ¿Será que lo matan? No ha llamado, no ha llegado, no ha timbrado. Y empiezan a traer temor a sus vidas. Pero hay una diferencia. ¿Cuántos saben que hay una diferencia entre el miedo y el temor? Miedo es una reacción emocional intensa frente a una amenaza real o repentina. Normalmente el miedo hace que la persona tenga como una autoprotección y genera respuestas fisiológicas inmediatas como huir, defenderse, paralizarse. ¿Sí? Ejemplo, sale un perro y lo quiere morder y usted queda quieto, algunos quedan quietos, otros pegan el grito y ya. Eso es miedo, ¿no? Entonces, le pegó un susto y tuvo miedo. Pero temor es diferente. Temor no siempre implica una amenaza inmediata, sino una anticipación de que algo malo puede pasar. ¿Qué es temor? No siempre implica una amenaza inmediata, sino una anticipación de que algo malo pueda pasar. ¿De qué sabe? Si su hijo no lo llamó, descargó el celular. Pero ¿por qué debemos tener temor? ¿Por qué debemos tener temor en nuestro corazón de que algo malo está sucediendo? Lo único que hace el temor es atraer el mal, tanto como lo hizo con la vida de Job, hasta el punto de que sus hijos murieron. Quedó sin nada, perdió todo, atrajo temor a su vida, Así que, perdón, así que podemos encontrar en la palabra de Dios más de 100 veces: no temas. Para ser más exactos, 103 veces la palabra no temas. El temor es un enemigo de la fe. Y está allí 103 veces en la palabra de Dios: no temas. La fe obra por el amor. Hemos sido librados del temor. Lucas, regresemos porfa a Lucas, allí en esta historia que estamos relatando de la mujer con el flujo de sangre. Capítulo 8, verso 49. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Pero ¿qué sucedió? Sigamos acá dijo con el pastor, con esta serie de Netflix. Verso 49. Estaban hablando aún, y en el contexto estamos de que Jairo le había dicho a Jesús que fuera a su casa. Y Jairo tenía afán. Y Jairo quería que Jesús llegara allá. Y Jesús por ahí sanando a personas porque poder había salido de él, pero no era culpa de Jesús porque la gente tenía fe. Y esta mujer puso y tocó su manto y poder salió
de él y él se paró y se detuvo porque le pareció impresionante esto, poderoso. Y en ese contexto estaba hablando aún cuando vino uno de la casa principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. Está diciendo Jairo, ¿no? Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió, no temas. ¿Qué dijo Jesús? No temas. Es importante que nuestra fe no haya temor. Alguien vino de afuera a meterle temor a su vida. Donde yo sé que viene Jesús. Así yo sepa que esa muchacha de pronto no le tocó acá y como que no le palpita nada. ¿Para qué decirle? Si yo tengo fe que incluso la puede resucitar, Jesús lo había hecho. Jesús lo hizo después incluso de su resurrección. Hijo del Rey de Reyes. Pero hay personas que pueden tratar de meternos temor a nuestras vidas. No, hermano, pero usted ya para qué pide eso si a usted ya lo desahuciaron, ya hizo metástasis, ya todo está perdido. Hay personas que quieren, dicen, no, eso le dio a Julanito de tal, usted ya, eso, despídase más bien. Váyase a pasear, coja para Cartagena y disfrute ese mes que le queda. Hay gente que piensa así, ¿no? Hay gente que piensa así. Este hombre yo creo que pensaba igual. Bueno, entonces, es impresionante lo que hace Jesús. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Diga el que está a su lado, no temas, cree solamente. Verso 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo. Mire que muchas veces para ustedes atar su fe, le tienen que decir a la gente, venga, quédese afuera más bien. Quédese afuera porque si usted me hace mala masa. ¿Sí? ¿Sí? A veces que cuando uno va a hacer un negocio, me ha pasado, voy a hacer un negocio y le digo, no me acompañe porque usted se lo tira. Uy, hay gente que es pesimista, ¿no? Hay gente que no tiene fe para nada. Entonces uno prefiere decir, y Jesús le dijo, ya, ¿sabe qué? Bien, quédense allá, tranquilos, no nos llamen, nosotros los llamamos. Eso pasa y tenemos que hacerlo, sí, porque hay gente que no tiene fe. Una vez, bueno, ya Lore ya creció en fe. Pero una vez íbamos en un camión viejo que teníamos, viejo, descachalandrado, modelo 77, sin seguro, sin tecnomecánica, allá en la vereda. Y necesitamos pasar un puente y no teníamos ni gasolina. Pues tocaba impulsarnos de la montaña y pasarlo, ran. Prácticamente que eso era un suicidio. Íbamos pasando y bajando y ese camión brincaba. Ya que se volteaba, Lorena, ay, no, ahora que yo me boto. Ay, me dio mucha piedra. Y yo paré y le dije, si usted no va a creer que vamos a pasar, bájese. Y lo pensé, no, yo mejor me quedo. Y soltamos el carro y pasamos, ¿no? Pero eso apretaba. Entonces, a veces uno le tiene que decir a la gente, ¿no? Si usted no tiene la fe, mejor bájese. Si ustedes son creyentes, hombre, va a creer. O si no, bájense. ¿Cierto? Somos creyentes, no incrédulos. Entonces, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan. Si usted tiene amigos que son de fe, invítelo. Dígale, usted venga conmigo que ustedes son buenos. Pedro caminó sobre las aguas y Jesús, sin embargo, le dijo, hombre de poca fe. O sea que los compañeros no tenían nada de fe. Si él tenía poca fe, los otros no tenían nada. Entonces, si usted tiene personas que le pueden ayudar su fe, esté con ellos, hágase al lado de esas personas. Yo le decía al pastor cuando estaba aburrido trabajando en el centro y él pasaba por ahí, negro, recójame. Dijo, ¿por qué no estoy aburrido? Necesito que me hable usted, que me avive la fe. Y ya llegaba yo acá a la casa contento. Pasa, usted está con personas que le ayudan su fe y le hacen ver que sus problemas son algo muy insignificante, que es algo muy pequeño, que es algo muy trivial. Al último usted está
ahogándose en un vaso de agua. Así que, sino que solamente dejó entrar consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos, y lloraban todos, y hacían lamentaciones por ellas. Pero él dijo, no lloréis. Dígale al que está a su lado, no llore. Hay gente que está allá viendo a Jesús que está con él, viendo que Jesús está con él, que camina con él, que ha hecho milagros con él, y sigue llorando. Dios mío, pero ¿será que sí? Dios mío, pero provéeme, Dios mío. Y yo dejé llorar. Oiga, no lloren. Yo creo que Jesús le dijo a ustedes, sí lloren, hermano, no sean chillones. Y él les dio, no lloren. Entonces usted ve que hay de pronto problemas en su vida y empieza, no llore, hermano. Dios les tuvo que decir, no lloréis, como esto es traducción al español. No lloréis. Bueno, está muerta. No está muerta, perdón. Ahora sí lloren. No lloréis. No está muerta, sino que duerme. Mire, escuche. Y se burlaban de él. Oigan, eso es impresionante, ¿no? Teniendo a Jesús ahí. Mire, usted muchas veces va a querer desatar su fe frente a circunstancias. Y hay gente que se le va a burlar. Ay, usted, man, si usted cree que usted a estas alturas de la vida, usted ya va a volver a ser próspero. No, hermano, usted está en la inmunda, hermano. Diga la verdad. Gente se le va a burlar. Gente se le va a burlar. Se le burlaron a Jesús. Y usted se ofende porque le burlan a usted. Mire, no lloréis. No está muerta, sino que duerme. Y se le burlaban a él, sabiendo que estaba muerta. O sea, no era molestando, la china estaba muerta. Ella estaba muerta. Pero ¿cuántos saben que Jesús nos ha librado del poder de la muerte? O sea que Jesús, la muerte para él no es nada. Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Dice, no está muerta, dice, pero yo tengo las llaves. ¿Qué pueden hacer? Yo sé cómo hacerlo. No está muerta, yo tengo las llaves. No, la puerta está cerrada, yo tengo las llaves. No, está enfermo, yo tengo las llaves. ¿Qué creer? Verso 54, mas él tomándola de la mano. A veces usted tiene que tomar las cosas de la mano, ¿no? Si usted tiene hasta miedo, coja el miedo también de la mano y a vivir y a seguir viviendo. Mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. La fe viene acompañada de una palabra. Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Como quien dice, muchacha, levántate y bueno, él en de comer que china lo que tiene es hambre. Es bueno, ¿no? Ese es el poder de Dios. O sea, ¿qué logró todo esto? ¿Qué logró que en un día pasara todo esto? Que una mujer con flujo de sangre fuera sanada, que la hija de Jairo fuera resucitada entre los muertos. La fe. Jesús no le dijo a esta mujer, mi poder te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Hay que desatar nuestra fe. Quitar ese temor que puede algunas veces venir a nuestras vidas. Hay que quitarlo. Mire que hay una historia que yo escuché el reverendo Kenneth Copeland. En su escuela estaba un joven de apellido Gester y este joven pues inició su ministerio. No fue muy amigo de Kenneth Copeland, no eran amigos, pero pues sí eran conocidos de la secundaria. Y él fue un día a la reunión de oración de su mamá, de la mamá de Kenneth Copeland, y fue allá. Y dijo, hermana, pues vengo aquí porque mi abuelo murió de un problema en el corazón
Mi papá murió de un problema en el corazón y yo tengo la tensión alta y problemas del corazón. Mi papá murió a los 40 años, yo tengo 37, me quedan 3. Entonces, la madre de Kenneth Copeland le dijo, dime la verdad. Estoy diciendo la verdad. Yo tengo la presión alta, problemas de corazón y voy a morir a los 40. Mi papá murió a los 40, yo tengo 37. Mi abuelo murió a los 40, yo voy a morir. Dime la verdad. Te estoy diciendo la verdad. Dime la verdad. Ya estaba bravo, ¿no? Te estoy diciendo la verdad que voy a morir del corazón. Y lo cogió ya con sus 2 palmas y en las 2 orejas. Es que le quedó un zumbido en las 2 orejas. Y lo cogió de las 2 orejas y dime la verdad. Y lo cogió de las 2 orejas y dime la verdad. ¿Tú sabes qué dice Isaías 53? Dime. Sí. ¿Qué dice? Por su llaga yo he sido curado, por su llaga yo he sido sanado. Esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Cuántos necesitan una cachetada? A veces yo lo pienso, ¿no? A veces más de uno necesita como que lo cojan de las orejas. Dime la verdad. O una cachetada para que puedan reaccionar, ¿no? Porque el miedo y el temor los inunda. Mire, que parece curioso. 20 años después se encuentran Kenneth Copeland y Gester. Le dice Gester, Kenneth, imagínate que fue al médico y me hice el chequeo anual y el doctor dijo que tengo un corazón como de un joven de 16 años. La madre de Kenneth Copeland dijo, cuando él entró a esa puerta yo vi un espíritu de muerte en él. Yo sabía que si él no cambiaba sus declaraciones iba a morir, que si él no desataba su fe iba a morir. Es necesario a veces una cachetada para que uno reaccione, para que uno vea que el poder de Dios está aquí para nuestras vidas. Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Dios nos ha dado un don. Dios nos ha dado esta fe a cada uno en particular, pero usted puede hacer crecer su fe. Usted tiene un nivel de fe, pero usted puede hacer que su fe crezca. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aquí esta Biblia está inundada de fe, está llena de fe. Desde principio a fin hay mucha fe en esta Biblia. Hay que leerla. Aquí hay mucha fe, está inundada de fe. Y si usted piensa que su fe es pequeña, puede leer y leer y leer y leer y oír y oír y oír y oír. Y su fe va a crecer, sí o sí. Usted no la puede tener, esa fe va a crecer. ¿Cuántos han leído este verso que dice, todo lo puedo en Cristo? Todos se lo saben, ¿cierto? Pero este todo lo puedo en Cristo solo opera por medio de la fe. Usted no puede decir todo lo puedo en Cristo, ¿sí? ¿Qué? Todo lo puedo en Cristo por medio de la fe. El camino para llegar a todo lo puedo es por medio de la fe. Romanos capítulo 4, verso 19. Dice allí, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o a la
esterilidad de la matriz de Sara. ¿De quién está hablando acá? De Abraham. Estaba el padre Abraham y no había podido tener hijos con su esposa Sara. Y viene una palabra de Dios que le dice que su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y no tenía ni un hijo. O sea, no podía tener hijos con su esposa. La matriz de Sara era estéril. Y él tenía 100 años. ¿Cuántos saben que usted ya después de los 60 años ya no tiene la misma fuerza, no? Entonces, tenía 100. Dice que su cuerpo ya casi como muerto. Pero había una palabra de Dios. Y Dios vigila su palabra para ponerla por obra. Dios vigila su palabra para ponerla por obra. Vamos allí. Génesis capítulo 25, verso 7. Abraham tuvo que quitar su mente de la edad. Abraham tuvo que quitar su mente de la edad y también su pensamiento de que la matriz de Sara estaba como muerta. A los 100 años, a esos 100 años que tenía Abraham, él ya estaba listo para morir. Hoy en día hay gente que tiene 40 y ya está lista para morirse. Llegan a los 80 y ya tienen todos, dicen todos los achaques. Él tenía 100. Ya estaba listo para morir. Calificaba por todos los lados. Pero eso hace la fe. Por eso Abraham se conoce como el padre de la fe. ¿Qué podíamos nosotros esperar del padre Abraham? Entonces cantaron la canción del padre Abraham. Hay muchos hijos. ¿Qué podríamos esperar del padre de la fe? Pues su esposa tuvo a Isaac, recibió el milagro, pero Dios es un Dios que adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Y no solo un poquito, no nos da un postrecito de esos chiquiticos de allá de Creta, bien chiquitico y caro. No, Él ha dado un banquete grande, lleno de bendición, lleno de provisión. Dijo, yo no me voy a quedar con esto nomás. ¿Sabe qué hizo la fe? Sara murió. Sara murió y fue al paraíso. Pero ¿sabe qué hizo la fe y la promesa de Dios? Permitió que Abraham tuviera 6 hijos más. Había una promesa y él esperaba uno. Y después de esto tuvo 6 hijos más. Sí, pero ¿con qué alientos? Pues vivió 175 años más. 175 años más para un total de 175 años. ¿Ah? Así es la sobreabundancia de Dios. Así es el poder de Dios. Y usted le pide una cucharada y le da todo el plato. Ese es el poder de Dios. Esa es la gloria de Dios. Y eso lo desatamos por medio de la fe. Parece genial esto. Dios tiene un banquete para nosotros, pero depende de nosotros el desatar esa fe. Juan capítulo 20 verso 20. Juan capítulo 20 verso 20. Dice, y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, esto es cuando Jesús muere y resucita al tercer día y se le aparece a sus discípulos. Dice Jesús, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviese les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado
Dídimo no estaba con ellos cuando Jesús vino. Les dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, es decir, traspasó sus puertas con ese cuerpo glorificado, y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo. Oiga, Jesús, en ese momento que los discípulos le estaban contando a Tomás el acontecimiento, Jesús ya no estaba allí con ellos, ya se había ido, pero Jesús es omnisciente, omnipresente. Él escuchó esa conversación. Tengan cuidado de lo que usted dice, ¿no? Él escuchó esa conversación. Le dijo: sí, con que usted no va a creer en mí hasta que meta el dedo. Venga pues, mete aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Entonces imagina usted meter la mano suya en el costado de Jesús? Eso es una enseñanza muy brava. No se siente como un zapato, ¿no? Métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Dígale al que está a su lado: no sea incrédulo, sino creyente. Esto que tiene fe, esto que tiene Tomás no es fe. O yo les podría decir a ustedes: ¿cuántos creen que yo estoy aquí? Porque aquí me están viendo. No se necesita creer que yo estoy aquí, porque ustedes me están viendo. Para usted poder creer, tiene que ser de algo que usted no ve. ¿Cuántos han visto a Jesús? ¿Cuántos creen que Jesús vive, que Jesús reina, que Jesús está con nosotros? Fe de Tomás es esta fe, que hasta que pueda ver va a creer. Pero la fe de nosotros es que aunque no veamos, creemos que Dios puede, que Dios es veraz. Así que ya para terminar, hay algo importante, que es la fe, pero también es la confianza. Fe y confianza. Primera de Juan capítulo 5, verso 14. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. Dígale que está a su lado: y esta es la confianza que yo tengo en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cualquier cosa es cualquier cosa, lo que usted quiera. Yo le podría contar miles de testimonios que hemos tenido a lo largo de este ministerio, y pienso que es un privilegio ser un hijo de un pastor, porque he podido ver muchos milagros frente a frente y con mis propios ojos, pero duraríamos acá toda la tarde. Pero usted puede pedir lo que quiera y Él lo va a oír. Esta es la confianza que nosotros tenemos. También lo dice Hebreos capítulo 10, verso 35. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10, verso 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene un grande galardón. No perdáis vuestra confianza, que tiene un grande galardón.
Dígale que está sola, no pierda su confianza en Dios. El galardón solo se va a recibir cuando su confianza esté intacta. Usted tiene fe. Y hay un enemigo de la fe muchas veces, que es el tiempo de espera. Creemos en fe, pero pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Ya llegamos 100 años y no hemos podido tener un hijo. Sara es Esther. Pero la confianza mantiene avivada nuestra fe, porque sabemos que el que lo prometió es poderoso para cumplirlo. Job perdió todo. Job perdió todo lo que tenía, sus hijos, su esposa, su dinero, sus riquezas, todo lleno de llagas. Le dijo a su mujer: maldice a Dios y muérete. Eso es lo único que le falta prácticamente. Le dijo: usted lo que falta es morirse. Dios le dijo a Satanás: listo. Dijo a Satanás: ¿podemos repartir la cena? ¿Podemos repartir la cena, por favor? Le dijo: tóquele sus bienes, sus cositas, ahí lo que él tiene, pero no le toque su vida. Yo también creo que hay mucha confianza en eso, ¿no? Porque dice, Dios dijo: yo sé quién es él, yo sé que él confía en mí, él no la va a embarrar. Incluso cuando su mujer le dijo: maldice a Dios y muérete. ¿Se imaginan él en ese lugar tan terrible que estaba, sin un peso entre bolsillos, sus hijos muertos, todo vuelto nada, lleno de llagas? Era maldecido el nombre de Dios. Pero él confiaba, él tenía su confianza puesta en Dios. ¿Cometió errores? Sí. Job es el libro más antiguo de la Biblia, tenía una mala doctrina, sí, pero confiaba en Dios. Y dice que, acabamos de leer, que no pierdas la confianza, porque si tú esperas, va a llegar el galardón, y ese galardón va a ser muy grande. Así que, ¿cuántos saben que Job tuvo el doble de lo que antes tenía? Porque mantuvo su confianza puesta en Dios. Abraham pasó 100 años, pero mantuvo su confianza en Dios. La confianza es lo que nos permite que esta fe no sea teórica. Sin confianza, la fe sería teórica. Con confianza, la fe se vuelve práctica y perseverante. Vamos a poner un ejemplo de fe y confianza. Ejemplo. Fe, ¿qué es? Fe es creer que Dios provee. Fe es creer que Dios provee. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero confianza es seguir dando generosamente aún en escasez. Fe es creer que Dios provee. Todos podemos tener ese tipo de fe, pero ¿cuántos tienen la confianza en que podemos seguir dando generosamente aún en escasez? Sabiendo que si damos eso, que es el diezmo, no nos lo quedamos nosotros, lo entregamos, y lo único que teníamos para el almuerzo, podemos confiar de que Dios va a orar en un milagro. Eso pasa. Fe es creer que Dios provee, pero confianza es seguir dando generosamente aún en escasez. Hay una frase clave que dice así: la fe dice, Dios puede. La fe dice, Dios puede. ¿Cómo dice la fe? Dios puede. La confianza dice, Dios lo hará. Entonces, muchas veces cuando usted vea las circunstancias, no le pregunte a Jesús: Jesús, ¿tú puedes sanarme? Jesús, ¿tú puedes prosperarme? Sino cree en fe y confiesa: Dios lo hará. Dios me puede prosperar. Dios va a prosperarme. Dios lo hará. Si lo hizo antes, ¿cómo no lo va a hacer ahora? Dios lo hará. Dios me va a prosperar porque Él ya lo ha hecho
lo volverá a hacer. Él es el mismo Dios por los siglos de los siglos, el mismo Dios de antes, ahora es el que está con nosotros, el que sacó al pueblo de Egipto, es el que está hoy con nosotros, el que sanó a esta mujer del flujo de sangre, el que levantó a la hija de Lázaro, es el que está hoy con nosotros. Cualquier cosa que pidieres creyendo, lo recibirás. Así que damos gracias al Señor. ¿Cuánto les parece que ha sido de bendición? Damos gracias al Señor por esta palabra. ¿Ya todos tienen la cena?